La segunda ola de coronavirus en Argentina no da tregua y después de registrarse récord tras récord de nuevos casos diarios, la situación se volvió más crítica este fin de semana. Pareciera que las nuevas restricciones no son lo suficiente y la irresponsabilidad social también provoca lo suyo, En la provincia de Buenos Aires, Olavarría volvió a fase 3 luego de detectarse la circulación comunitaria de las variantes de coronavirus de Reino Unido y Manaos, y estallaron las alarmas. El ministro de Salud bonaerense se mostró públicamente preocupado, pero también bastante molesto con la irresponsabilidad social que algunos todavía manejan. En Twitter, Goyan remarcó que es muy difícil luchar contra la segunda ola si sigue habiendo amontonamiento de personas sin cuidados en lugares cerrados. Ojo que hay miles de pelotudos, El ministro alertó que el estado del sistema de salud de la provincia está complicado y que de seguir a este ritmo de contagios, la cosa se pone fulera en serio, Estamos ya en el sector público a un nivel similar de ocupación de camas del máximo que tuvimos el año pasado en el peor momento. El sistema en este ritmo puede colapsar muy pronto por la velocidad que tiene de crecimiento de casos. En la ciudad de Buenos Aires, la ocupación de camas de terapia intensiva es del 48,4%, aunque Goyan sostuvo que la medicina prepaga en Cava está en un estado de colapso del 95% de ocupación. Por su parte, las autoridades de los hospitales municipales y provinciales emitieron una carta abierta y realizaron un llamado a la responsabilidad ciudadana. Aseguraron que es el peor momento de la pandemia del país, pero señalaron que sanitariamente estamos mejor que en 2020. Además, remarcaron la importancia del plan de vacunación en marcha, nuevas variantes con circulación comunitaria, distritos en fase 3 y estrés en el sistema sanitario. Ante este caótico escenario, sumado a la poca responsabilidad social, ¿las nuevas restricciones son suficientes? Buenas noches a todos. Hoy vamos a arrancar el programa dando una noticia muy triste porque se murió Mauro Viale, un gran colega y además un gran compañero de trabajo. Yo personalmente estoy muy triste porque trabajé con él, lo quiero mucho a él, a Johnny, a su hijo, así que arrancamos el programa mandándole un abrazo muy grande a toda la familia y a todos los compañeros y compañeras de trabajo porque es un momento muy difícil. Se agarró coronavirus, lo internaron, desarrolló una neumonía bipulmonar y bueno, se murió hoy. Así que un abrazo enorme a toda su familia. Sí, por supuesto, un abrazo a la familia de Mauro Viale. Y recordar que Mauro desde la pantalla militaba en la lucha contra el COVID, se ha cuidado, era muy obsesivo con el tema y sin embargo con una rapidez enorme. Se había aplicado la primera dosis de la vacuna 2 días antes de efectivamente caer contagiado de COVID. Y rápidamente, esto sucedió hace apenas, el viernes creo que fue la internación, si no me equivoco, Pablo, ¿no? El jueves, sí. Sí, efectivamente, fue el viernes, de hecho estuvo trabajando normalmente. El miércoles se había dado la primera dosis de la vacuna y bueno, muy rápido, pero además rescato lo que decías recién, Diego. Trabajó desde su pantalla, en sus programas de radio, muy insidiosamente respecto de los cuidados y cómo se estaba subestimando efectivamente la pandemia. Incluso en sus programas le daba lugar a los negacionistas y a las negacionistas que todavía están haciendo mucho daño, pero él siempre tratando de contestar y poniendo en el punto justo una situación de alerta que muchos siguen subestimando. ¿Eli? Sí, no, yo tuve la oportunidad de compartir con él el aire en Radio Rivadavia y estuvimos conversando el domingo de la semana pasada, justamente por la preocupación, ¿no?, del aumento de los casos y las posibles restricciones. Todavía no se conocían las medidas que posteriormente, el viernes posterior, iba a anunciar el gobierno y la verdad él manifestaba una inquietud muy grande y lo que decía, se había vuelto casi una voz de campaña permanente respecto de la importancia de cuidarse, cómo cuidarse y en la defensa también de la vacuna, ¿no? Total, desde el día 1 además, cuando se empezaban a conocer que el coronavirus circulaba en Europa y en la Argentina todavía no se había tomado dimensión ni medidas restrictivas, Mauro ya estaba hablando en su programa de esto, ya estaba concientizando, ya estaba diciendo, ojo que esto no es joda, se viene para la Argentina. En su trabajo yo me tocó compartir varias veces, estudio con él, tomaba todos los cuidados, era una persona que realmente le dedicó todo este tiempo de pandemia a concientizar de que es muy peligroso el coronavirus, de que la vacuna es muy importante y estamos todos muy tristes, haremos el programa como podamos. De nuevo, nuestro abrazo a Johnny y a toda la familia de Mauro. Sí, un crecimiento enorme en los últimos días de esta curva de coronavirus.
no es joda, hay que decirlo con todas las letras, ¿no? Estas peleas políticas donde tenemos funcionarios y tenemos dirigentes políticos diciendo que van a resistir las medidas restrictivas. Bueno, día a día tenemos casos emblemáticos de muertes producto del coronavirus. Y los contagios siguen y siguen creciendo. Vamos, si querés, Cata, a ver una placa de lo que viene ocurriendo con esta curva de contagio del coronavirus. Realmente un crecimiento meteórico, exponencial en los últimos días, que de alguna manera despertaron el estado de alerta en la clase política, ¿no? Las autoridades nacionales y también en las autoridades locales. Recordemos, la cifra de las últimas 24 horas fue de 15.262 casos. Ustedes van a decir, es menos que ayer, anteayer y antes de ayer. Sí, pero es la cifra más alta de un domingo. Recordemos que los domingos generalmente los números eran bastante más bajos que los días de la semana, pero en este caso estamos hablando de un número que es récord también para un día domingo. Sí, y acá de nuevo tenemos que hablar de algo, Diego, que venimos machacando desde el principio de Fuego Amigo, que el virus no distingue ideología, no distingue partido político, no distingue países ni clases sociales. Y en este sentido, en la provincia de Buenos Aires y en el AMBA están muy preocupados porque la mayor cantidad de contagios son en el AMBA. Y hay, por ejemplo, lugares como Olavarría, donde tuvieron que retroceder de fase a fase 3. En instantes vamos a hablar con el intendente Gali de Olavarría para que nos cuente un poco, porque se está complicando, ¿no? Se está complicando e incluso, Pablo, están analizando aumentar las restricciones. Mañana hay una reunión, dos reuniones muy pero muy importantes. Una la va a encabezar Carla Bisotti con las autoridades sanitarias, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de la provincia de Buenos Aires, cerca de las 12 del mediodía. A las 6 de la tarde, el jefe de gabinete Santiago Cafiero con el Consejo de Asesores. El consenso que hay respecto del Consejo de Asesores, que no quiere decir lo que efectivamente después se vaya a decidir políticamente, es que tienen que aumentar las restricciones. Bien, ahora vamos a desarrollar esa información exclusiva que estás dando, Pablo, pero hubo varias declaraciones de funcionarios de este gobierno alarmando y alertando lo que vienen diciendo desde el principio, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Ojo que esta ola es mucho peor. Sí, en el caso del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de Goyán, ¿no? A propósito de lo que se ve más, la incorporación de estas nuevas cepas, que aparentemente se contagian más rápidamente, estamos hablando de la cepa de Manaus y la del Reino Unido. Bueno, Goyán dijo una frase muy contundente, la vamos a ver ahora en pantalla, en las últimas horas, que tiene que ver con la preocupación que hay en las esferas oficiales, ¿no? Hoy va más rápido el virus que la vacunación, va más rápido el virus que la vacunación. Lo estamos viendo en los números. Cualquier infectólogo que entrevistamos nos dicen estos números no se veían el año pasado. Después le vamos a preguntar a los expertos si esto tiene que ver con las nuevas cepas o no, pero lo cierto es que los números preocupan de verdad. Kicillof habló de tsunami. La situación en los hospitales privados se está complicando muchísimo. Se está complicando también, ¿no? El sector de jubilados, después lo va a desarrollar Pablo, también están preocupados por la ausencia o por lo menos precariedad en las camas que tienen para este sector, que es un grupo de riesgo ni más ni menos aquí en la capital. Tiene que ver con unas declaraciones de Luana Volnovich, la titular del PAMI. Así que tenemos un escenario realmente desalentador, preocupante y yo diría alarmante, ¿no? Sí, ahí está el tuit de Luana Volnovich que dice: no hay más camas de terapia de COVID para afiliados de PAMI en Cava y estamos cerca del 100% de ocupación en AMBA. Este tema ahora en un ratito lo va a desarrollar Pablo. Pero antes estamos en comunicación telefónica. Sí, claro, estamos hablando con el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, precisamente con Nicolás Kreplak, a quien le agradecemos que esté con nosotros. Nicolás, ¿cómo estás? Cata, Diego, te estamos saludando. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, lo primero que tenemos que preguntar tiene que ver con lo que acabamos de enterarnos, que es la muerte de un colega, ¿no? de Mauro Viale, que de alguna manera también pone en escena esto que estamos contando de la gravedad de la situación que estamos atravesando. Sí, la verdad que sí, además de un periodista destacadísimo y un referente, durante toda la pandemia se comportó con muchísima responsabilidad. Ha sido realmente uno de los mejores periodistas en ese sentido, porque lograba entrar en una faceta muy humana de la pandemia, que creo yo que podía hacer que comprendamos algo más que simplemente lo que se dice siempre, de los números, de los datos. Me parece que él lograba meterse en algo más subjetivo, que llegaba con un mensaje al pueblo que es muy importante, ¿no? Que de esto de cuidarse porque están vidas de por medio. Me parece que lo lograba
llevar a la pantalla de una manera especial. Así que es una gran pérdida para Argentina y entiendo que entre ustedes, entre los colegas de ustedes, debe ser un referente, ¿no? Sí, es muy triste porque además pasó tanto tiempo de la pandemia que a veces es como que uno se relaja sin darse cuenta. Obviamente que tomamos todos los cuidados, pero por momentos uno se autopercibe, no sé, estás en tu casa libre de pandemia y hasta que tenés a un ser querido que se muere o que la está pasando mal. Y bueno, en este contexto es en el que ustedes están casi gritando que estas restricciones por ahora valen, pero que se pueden venir y se deberían venir cosas más fuertes, ¿no? Para protegernos contra el COVID. Sí, nosotros tenemos un crecimiento de casos realmente muy llamativo. Veníamos advirtiéndolo, hay muchas razones, probablemente la circulación de variantes preocupación, como ya se... Nosotros tenemos un sistema de vigilancia activa muy potente en la provincia de Buenos Aires en combinación con el Grupo País, que es del Ministerio de Ciencia, y con eso vamos vigilando. Por eso encontramos estas variantes y hemos visto que está lo de la Barría, pero en algunos otros lugares más. Es decir, no podemos justificar que el aumento de los casos se deba a esto, pero sí podemos decir que hay un aumento de los casos que es significativo. Yo supongo que como se ve en la provincia de Buenos Aires, también debe estar en la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país. Cuando hablamos de aumento significativo, ¿estamos hablando de un peligro de colapso? Bueno, el problema con esto es que mientras uno no tenga un horizonte en el cual deje de contagiarse, ese horizonte podríamos decir que es la vacunación, pero para que podamos tener un efecto de la vacunación potente en la población de máximo riesgo que estamos inmunizando en estos días, estamos llegando a nuestro primer hito en 7 a 10 días aproximadamente, que es todos los que tienen más de 60 años con enfermedad de riesgo, los más de 70 años, pero después de eso necesitamos 3 o 4 semanas para que produzcan sus defensas. Así que uno diría que por lo menos necesitamos 5 o 6 semanas más de acá en adelante para poder tener un buen porcentaje de la población de riesgo protegida y sentir que quizás, si bien nos puede pasar como pasó en Chile o en otros países, que tengamos mucha demanda del sistema de salud por las personas jóvenes, no es lo mismo que lo que se puede ver ahora con esta población. Así que yo creo que tenemos por delante un tiempo complicado, que se puede llegar a tensionar más fuertemente el sistema de salud y que las medidas que hemos tomado, que son eficientes para reducir esos momentos donde no hay protocolos, que es la noche o los encuentros con familia, de todas formas pueden llegar a ser insuficientes y tengamos que pensar en algo más fuerte. Yo igual lo que quiero dejar en claro es, por favor, quedémonos en casa. Lo que no sea indispensable no lo hagamos. No es momento para ningún tipo de encuentro en el aire libre, de ninguna manera que no sea lo más importante. Ahora, en estas restricciones quizás un poco más duras que estás mencionando, ¿en qué están pensando? No, digamos, lo único que sabemos es que mientras más circulación haya de la gente, por más que los protocolos ayudan a reducir los contagios y que tenemos mucha más experiencia que antes, mientras haya circulación aumentan el riesgo de contagio. Así que todas las actividades que no sean indispensables podrían ser, como se ha visto en muchos países del mundo, eventualmente suprimidas si el sistema de salud lo amerita. Digo, lo que pasó en Francia, lo que pasó en Inglaterra, lo que pasó en Israel, lo que pasó en muchos países del mundo, podría llegar a ese punto. Esperemos que no, esperemos que las medidas que tomaron ahora sean suficientes, sean eficientes. El sistema de salud creció mucho, está todo el equipo de salud inmunizado, eso es potente, eso es importante. Pero bueno, a mí me parece que es un momento en el que todos trabajemos en función de lo mismo, que no haya grieta política, que no haya estas cosas de algunos dirigentes o periodistas que mezclan el tema, empezar con la rebeldía. Creo que todo eso no nos ayuda, necesitamos trabajar todos juntos y ver si estas medidas que se tomaron no son suficientes, avanzar en otras más. Y esto lo hacemos todo el tiempo. Nosotros trabajamos 24 horas sobre este tema. Ahora, Kreplak, había cierto consenso político en mantener las clases presenciales. Viendo estos números, viendo lo que está pasando en estas últimas 48, 72 horas, ¿es también materia de revisión las clases presenciales? Sí, es materia de revisión esto y todo lo demás. Hay una cosa que nosotros lo hemos dicho desde el principio y lo digo sin temor a parecer que no tenemos certezas, porque la verdad que en la pandemia todo hay que revisarlo continuamente. Cada decisión que tomamos hay que revisarla continuamente. Cuando uno, en el protocolo de la provincia de Buenos Aires, cuando se habilitan las clases, también se pone, en caso de que aumente la circulación, se puede reducir la cantidad de presencialidad e incluso nunca desactivamos la virtualidad, sigue estando presente en la provincia. Así que todo está en materia de revisión según lo que sucede epidemiológicamente.
Y mañana va a haber varias reuniones, sobre todo todas encabezadas por la ministra Bisotti. ¿Qué están mirando día a día, además del aumento de casos? No, importa mucho lo que está sucediendo con las camas, ¿no? Nosotros en la provincia tenemos un sistema integrado que nos permite saber cómo está la ocupación de camas en todos los sectores públicos, municipal, provincial, nacional y privados de la seguridad social. Todo lo tenemos integrado en la provincia de Buenos Aires. Por eso cuando nosotros decimos tenemos 72% de ocupación en el AMBA, sabemos de lo que estamos hablando. Nos parece muy preocupante lo que está sucediendo en la ciudad porque la directora del PAMI presenta que no tiene más camas, entonces muchos pacientes de la ciudad terminan internados en la provincia. Nosotros estamos atendiendo pacientes, por supuesto, de PAMI en los hospitales públicos, como corresponde, porque el hospital público está pensado para toda la sociedad. Así que también queremos entender bien qué está sucediendo en la ciudad, porque es un entramado conjunto, ¿no?, entre la ciudad y la provincia. Y si hay disponibilidad de camas en la ciudad de Buenos Aires, ¿por qué no atienden a la población de PAMI? Todo eso tenemos que trabajarlo en conjunto mañana con la ministra, a ver cómo hacemos para articular el AMBA, porque efectivamente no puede ser que haya gente que le cueste acceder a la cama y si hay camas disponibles. Y hablando, digamos, del AMBA y de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo está el diálogo entre ustedes, el Ministerio de Salud de la provincia y el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, con Quirós? No, nosotros trabajamos en conjunto y de hecho las medidas que se tomaron las discutimos profundamente. Bueno, fue en público eso, ¿no? Lo hemos discutido en Casa de Gobierno durante 2 jornadas largas. Hemos discutido la situación epidemiológica, las proyecciones y llegamos a este punto de acuerdo. Todos, desde el primero al último de los que entendemos del gobierno de la ciudad, de la provincia y de la nación, sabemos que la General Paz no divide a los pueblos y que 3 millones de bonaerenses aproximadamente todos los días entran a la ciudad de Buenos Aires. Así que es imposible pensarlas por separado, es imposible pensar un sistema público de una jurisdicción por separado del resto del sistema. El otro día tuvimos una reunión con todas las prepagas y las obras sociales y los prestadores de salud, las clínicas, las empresas de emergencia, etcétera, y todos manifestaron una situación de extrema preocupación, de una ocupación muy, muy alta de las camas y de dificultad para poder realizar las internaciones en este momento, pero sobre todo con la proyección de que los casos que hemos visto la última semana récord van a tener un de internaciones aproximadamente en una semana. Entonces, todos estamos viendo esta situación de preocupación. Queremos tomar medidas de conjunto porque si no, la verdad que la sociedad no va a entender si le decimos que tenemos el 50% de las camas vacías cuando una parte del sistema está diciendo que no tiene más camas, ¿no? Ahora, viceministro, escuchamos una declaración de el ministro Goyán que decía que los contagios van más rápido que la vacunación. ¿Está en el horizonte, en el firmamento de la provincia de Buenos Aires, comprar vacunas por su cuenta? Bueno, también eso es una situación que creo que entra dentro de las discusiones políticas más que en las discusiones sanitarias. Todas las provincias, por supuesto que tenemos sistemas de salud, ministerios y gobiernos y actuamos. Nosotros comenzamos la búsqueda de posibles oferentes de vacunas en julio del año pasado. Hemos avanzado en muchas negociaciones y todo lo que llegó a buen puerto se lo dimos a disposición al Gobierno Nacional, que es el que efectivamente compra el país. Que quiero decir, por otro lado, que contamos con una ministra de Salud que es experta en campaña de vacunación, experta a nivel mundial. Entonces, cualquiera de los que podamos conseguir una vacuna, si es que alguien puede conseguir, se pone a disposición del Estado Nacional. Eso siempre fue posible. Todos tenemos la posibilidad de negociar, pero llevárselo al Estado Nacional, que efectivamente es el que compra porque son en dólares, son divisas que tiene solo la nación. Así que me parece que lo demás termina siendo más una discusión de política, pensando en la campaña electoral, y creo yo que no es momento para pensar en campaña electoral, que es momento solamente de pensar en la campaña de vacunación y los cuidados del COVID. Sí, lamentable. Pablo, tenías una pregunta. Sí, ¿qué tal, Nicolás? Buenas noches. Me llamó mucho la atención un dato en Brasil. El 52,2%, es decir, más de la mitad de las personas que están en terapia son jóvenes de 39 años hacia abajo. Quería preguntarte concretamente, primero, si estaban teniendo en cuenta este dato en función de la evolución en la región. Por supuesto, ahí está el tema de la variante Manaus y demás. Pero puntualmente, estadísticamente hoy, ¿quiénes son los sectores que más se están contagiando en este momento aquí en el AMBA? Bueno, aumenta mucho la población entre 60 y 70 años, entre 50 y 60 años, son la población que más se está internando. Se interna mucho también de 70 todavía, pero menos, porque ese grupo poblacional se encuentra inmunizado en un 70%, los que tienen más de 70 años. Entonces ya se empiezan a observar consecuencias de la inmunización. Por ejemplo, ya no tenemos más trabajadores de la salud en condiciones graves. El año pasado llegó a ser en un momento el 7% de los contagios están en salud, hoy es el 0,4%.
De los mayores de 70 años no está aumentando casi nada y aumenta mucho entre los 60 y 50. Es cierto que los más jóvenes, también sucedió en Brasil, pueden internarse, ser grave la situación y terminar, en Chile quiero decir, y generar un colapso en el sistema de salud. Pero la verdad es que a mí lo que me preocupa es que se puede ver en países como Brasil quizás, es que lo que sucede es que los mayores no están ni siquiera llegando a ser internados y eso es lo que termina sucediendo. Llegan los que tienen más fuerza, los que están más en condiciones y por eso ocupan las camas de terapia intensiva, pero el resto quizás no tiene esa oportunidad. Nosotros esperemos no tener que tomar esas decisiones, esas disyuntivas, porque esperemos poder internar a cualquiera que necesite. Eli. Sí, viceministro, buenas noches. Usted habló de una situación de extrema preocupación. Hoy estamos a 11 de abril. ¿Hay posibilidades de esperar hasta el 30 de abril sin avanzar con nuevas restricciones en este marco? Digo, ¿es posible? Bueno, ¿o hay que tomar medidas antes? Mira, las medidas empezaron a regir hace 48 horas. Lo más prudente en este momento, y la verdad que todavía tenemos una perspectiva de unos días para seguir analizándolo, lo más prudente es estudiar, ver cuál es el cumplimiento, cuál es el efecto que tienen estas medidas, evaluarlo en los primeros días de la semana que viene, a ver si hay algún impacto, sobre todo en la pendiente. Yo no pretendo que bajen los contagios, pero espero que la pendiente de ascenso se morigere. Si eso no sucede, como hemos hecho hasta ahora siempre, nuestro gobernador en primera línea y todos también después, explicaremos, analizaremos y diremos nuestras razones si es que hay que tomar medidas más duras. Sabemos que las medidas más duras tienen muchísimos impactos, sobre todo el económico. Y así que también tenemos que pensar en qué forma tenemos como gobierno para subsanar ese impacto tan fuerte económico. Creo que son todas cosas que hay que hacerlas de conjunto, que no hay que tomar medidas intempestivas. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo, llevamos muchísimo tiempo estudiando, somos equipos muy grandes, nos dedicamos a esto íntegramente. Necesitamos estudiar las decisiones, tomar decisiones fuertes, y después el acompañamiento de la sociedad para que puedan ser efectivas. Viceministro, me preocupa la información que trascendió en estas últimas horas respecto a la baja efectividad de la vacuna china. Nosotros tenemos una de las vacunas chinas, ¿no? La Sinopharm. ¿Qué sabemos de esta información? No, hay una cosa que es muy importante respecto de la información científica que no es fácilmente comprensible, que hay mucha información. Ustedes piensen que estamos involucrados en una guerra mundial por las vacunas y acá hay intereses geopolíticos que complican mucho. Hemos tenido noticias tremendas sobre la vacuna de Sputnik, que después finalmente todos los trabajos científicos han demostrado que es una vacuna tremendamente eficaz. De hecho, en la provincia de Buenos Aires terminamos de hacer un estudio que demuestra que es una vacuna extraordinaria esta. Estamos estudiando la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Sinopharm también. Nosotros estamos haciendo, en conjunto con el Ministerio de Ciencia de la Nación y con nuestros hospitales, investigación científica para ver cuál es el correlato de estas vacunas en nuestro país. Se difundió una información de una vacuna que no es la misma vacuna, que no tiene el mismo resultado de Chile. Yo no pude acceder al trabajo científico, sí leí una bola de información a partir de lo que se dice en los medios y mucha ansiedad de la gente. Nosotros tenemos, insisto, una ministra que sabe mucho de vacunas, que conduce un organismo muy serio que es la CONAIN, que es la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que estudian toda la información. En la provincia de Buenos Aires aportamos con investigación científica respecto de la eficacia, de la producción de anticuerpos, de la producción de inmunidad celular, muchas cosas muy técnicas que nosotros hacemos para colaborar. Y si nosotros sentimos que alguna de estas vacunas precisan algún refuerzo con otra dosis o alguna otra forma, lo haremos. No vamos a tomar ninguna decisión que no sea la decisión que produzca más impacto en reducir la epidemia de coronavirus. La vacuna de Sinopharm, por lo que sabemos hasta ahora, con los trabajos de fase 3, que algunos se hicieron incluso en Argentina por científicos destacados, tiene... Hoy se cortó. Bueno. Nicolás, para cerrar, estabas hablando justamente de las vacunas, estamos todos atravesados y tristes por la muerte de Mauro Viale, inclusive vos. Mauro hizo un trabajo muy bueno toda la pandemia sobre la importancia de las vacunas. Me gustaría que cierres la nota reforzando este concepto. Sí, la verdad que nosotros tenemos que confiar mucho en el sistema de salud argentino, en el sistema científico argentino y mundial, que han aportado vacunas.
Todas las vacunas que se han comprado en Argentina han primero atravesado por un sistema de revisión muy serio por parte del ANMAT, por parte del Ministerio de Salud de la Nación. Cada uno de nosotros, los ministerios provinciales, también estudiamos y analizamos. Sabemos que compramos vacunas, las que nos venden, por supuesto, pero solo las que nosotros creemos que son buenas, si no, no avanzamos en las negociaciones. Tenemos vacunas, quizás no a la velocidad que uno desearía, pero sí estamos avanzando todos los días, estamos cerca de llegar antes de tener el pico de la segunda ola, a tener una inmunización de la parte de la población más comprometida, con más riesgo, ya bastante protegida. Quiero decir con todo esto, cuidémonos, esto es una carrera que estamos corriendo, haciendo todo el esfuerzo posible para vacunar a la mayor velocidad que se pueda. El otro día en la provincia llegamos a 92.000 vacunas en un solo día. Si la provincia de Buenos Aires tuviera la población de Estados Unidos, serían más de 2 millones de dosis en un solo día, que es un número muy grande. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que todo salga bien. La población, necesitamos que todo nuestro pueblo nos acompañe en vacunarse, en estar atentos, en inscribirse y por favor en cuidarse, porque una vez que uno se vacuna, igual se puede enfermar todavía unas cuantas semanas más, así que por favor todos cuidémonos aún vacunados, que tenemos que llevar adelante unas 5 o 6 semanas más y después veremos cómo sigue la cosa. Viceministro, le hago una más. Discúlpeme que habíamos cerrado, pero quedó pendiente. ¿Cuándo termina la vacunación de los grupos de riesgo en provincia de Buenos Aires? Los médicos, el personal de salud y también los mayores de 70. No, el personal de salud está inmunizado. Hay más de un 95% de los trabajadores de salud que tienen las vacunas aplicadas. La mayoría de ellos con 2 dosis. Después cambió el criterio. Pero bueno, todos los que están al frente de batalla, digamos, los que están en las guardias, en terapia intensiva, los que son los que están más cerca de la enfermedad, tienen las 2 dosis, o así debe ser, si no hay que completarlo, pero estamos terminándolo esto. Bien. Y los mayores de 70 años, tenemos cerca del 70% de la población vacunada, y el otro grupo que estamos priorizando en este momento son los que tienen entre 60 y 70 años con enfermedades de riesgo. Para todo eso nos pueden faltar 1 a 2 semanas, en función también de qué vacunas tengamos en los próximos días, hasta qué velocidad podemos ir. Si yo le digo que podemos vacunar más de 100.000 en un solo día, si tuviéramos esas vacunas lo podríamos hacer muy rápido, pero bueno, falta poco, son algunos días más y a partir de eso son 3 o 4 semanas para que se produzcan todos los anticuerpos y esta población esté protegida. Nicolás, muchísimas gracias por la comunicación con Fuego Amigo. Muchas gracias, buenas noches a ustedes y buena semana. Buenas noches. Bueno, y este programa obviamente va a estar atravesado por la muerte de Mauro Viale por culpa del COVID. Estamos en comunicación con Babi Echecopar, un colega, ex compañero de A24. Babi, buenas noches. Gracias por atendernos en este momento tan triste. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, compañera querida? Y la verdad, son esas noticias que te parten el corazón, porque Mauro era el cuñado ese con el que lo invitas a comer los domingos para poder pelearte. Era la catarsis del periodismo, ¿no? Un gran profesional, yo lo hablaba mucho con Johnny, que somos amigos, que le decía un enfermo del periodismo como Chiche Helblum, como fue Jacobson. Yo me crié con todos ellos y son mis maestros, y realmente cada uno en su estilo, reprochable o no, son maestros. Babi, sí. Contame un poquito vos que convivís o has convivido en el canal con él, porque nosotros recordamos al principio del programa que ha militado fervientemente, ¿no?, contra el COVID, con los cuidados, etcétera. ¿Cómo fue esa convivencia sabiendo de esa militancia del propio Mauro Viale que cae en manos del propio COVID, ¿no?, ni más ni menos? Y vos sabés que es increíble, mira, yo estaba pensando, porque es como que él la pelea con el COVID la había hecho personal. Y creo que en el fondo había un terror, eso hablábamos con Johnny el jueves, o el viernes. Había un terror de él, porque todos los días decía, a mí no me va a hacer nada, a mí no me va a agarrar, a mí. Me estaba contento que se vacunó, pero él le tenía mucho miedo al virus y mucho miedo a la muerte. Fíjate que se cuidaba mucho físicamente y bueno, parece que es una pelea personal que le ganó el virus. Pero fue rápido, fue contundente, nos sorprende a todos. Personalmente yo ahora lo iba a llamar a Johnny para ver cómo andaba la historia y no sé, esto es lo que te lleva a pensar que cuando las cosas tienen que ser son, llámese COVID, llámese una caja fuerte que se cae de un edificio, porque él se ha cuidado, ese barbijo, ese que más se cuidó del canal, era un pulcro total. Era el que más se cuidaba del canal. Claro, obsesivo con el COVID.
no sé, qué sé yo. Hay momentos que me parece que la televisión, creo que ustedes lo van a compartir, la televisión sin Mauro ya cambia una época. Yo creo que hoy con Mauro muere un estilo, muere una época, muere una costumbre. Yo creo que era el último de los grandes periodistas conflictivos, de los tipos que generaban noticias de la nada, de los que te ponían placa roja. Con él se va un estilo de periodismo que, bueno, nos dejó mucho a todos, y cada uno de sus programas fue un recuerdo, porque acordate en situaciones límites, cómo las trabajó, que a veces se me decía puteadas, ¿no? Enojo, yo me enojaba mucho con él, yo me peleé mucho con él, pero lo amaba. Y realmente un tierno, un tipo muy tierno. Y además que hacía escuela, ¿no? Eso que vos decís de que no realmente va a morir la televisión. Coincidimos todos con que se muere una era con Mauro porque hacía escuela, enseñó y nos enseñó hasta el último día, ¿no, Babi? Y vos sabés que Mauro era como el tipo que tira una bengala para que lo vean y después de la bengala te cuenta lo que pasó. Entonces yo lo entiendo, ese periodismo. Generaba el conflicto para llamar la atención. Y cuando llamaba la atención tiraba la noticia. Creo que esas cosas, todos, en el fondo no la queríamos admitir, pero un poco se las copiamos. Por eso te digo, fue uno de los maestros que uno tuvo del periodismo y la gente a respetar de por vida. Y bueno, un gran recuerdo, inclusive en las discusiones con nosotros, ¿no? Con los compañeros, pero siempre con códigos. Eso me hace acordar mucho a Luis Ventura, por ejemplo. Periodistas con códigos, periodistas que nunca te van a lastimar. Como esos boxeadores enormes que nunca se van a matar porque tienen código por la vida del otro. Para los que somos más grandes lo asociamos también a los relatos del fútbol, ¿no? Con aquellos relatos que veíamos por televisión tiempo atrás, bastante tiempo atrás, por ahí los más jóvenes no linkean con ese relato, sino con lo de los últimos tiempos, que tiene que ver más con el periodismo político. Pero me quiero ir un poquito a la convivencia en el canal y el COVID. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ustedes conviven con miedo, se cuidan por demás, en algún momento se relajaron? ¿Cómo es la convivencia en un canal de televisión? Se lo podemos contar a la gente allí en América. Mira, yo tuve COVID y después decís, a mí no me vuelve a pasar, o te relajás. Acá en la Argentina, más que el canal de televisión, la Argentina entera pasó un verano creyendo que había pasado el virus, que esto ya se acababa. Nosotros hay que hacer un raconto, que en diciembre ya dijimos, bueno, ya está, salimos, ya pasó, si viene un rebrote ya lo tuvimos todos, y bueno, y esto creo que es una pandemia que vino para quedarse, que va a terminar con gran parte de la humanidad, que es terrible, y en los canales no nos podemos relajar tanto, pero tampoco podemos entrar en pánico porque no nos damos cuenta. A veces minimizamos nuestro trabajo, pero estamos como los médicos, estamos como las enfermeras, como las mucamas, como los ambulancieros, como la policía. ¿Qué pasa si nosotros no informamos? Y tenemos que seguir haciéndolo. Ahora, para estar delante de la cámara te sacas el barbijo, pero ese segundo te puede costar, qué sé yo, no sé. Vamos por la calle, el chico del estacionamiento te toca el auto, el que te carga nafta, estamos expuestos y los canales no son una excepción, estamos expuestos en todos lados. Hoy pasé por la iglesia de San Fernando y la gente estaba con la misa en la calle, pero estaban la gente pobrecita una al lado de la otra, pero en la calle. Pero nada quita que te lo puedas contagiar. En cualquier lugar puede estar, en la manija de un carro de supermercado en el exterior, puede estar en cualquier lado. Y si te toca, te toca. Por eso, y me da tanta bronca que no estén las vacunas, que no estemos vacunados, que estemos pensando en cualquier otra cosa. Y me da tanta bronca la pelea de los políticos,
cuando hoy nos tenemos que dar la mano y arrancar contra el virus, que es el verdadero enemigo que nos va a matar. ¿Por qué pasa eso? Porque la verdad que es tristísimo. Estamos en el medio de una pandemia y los políticos de un lado y del otro, no todos, por supuesto, ¿no? Son extremos, pero que hay mezquindades en todos lados cuando tenemos que estar juntos, como vos decís, en un momento donde el virus no distingue ni ideología, ni clase social, ni trabajo. Mirá, durante la guerra de Malvinas nos juntamos todos. Y no nos importaba si un tipo era dictador o no era dictador en ese momento. Había que sacar a los chicos del sur que los estaban matando. Hoy por hoy, con el virus parece, como no nos vemos vestidos de verde con un fusil, no nos va a matar. Y hoy es una guerra y la gente no se concientizó que es una guerra contra un enemigo invisible. Y fíjate cómo la vamos a perder si estamos en la mezquindad de pensar en la campaña política. Y yo creo que los que tienen que unir hoy son los políticos, darse la mano como un emblema, el presidente, con Macri, con Pichetto, con todo, y decir, bueno, hasta que esto termine, no volvemos más. Ojalá, pero están tan lejos los políticos de eso, Babi. Sí, lo sé. Ahora, ¿cómo te lo imaginas, Babi? Porque yo te escuchaba también en las últimas horas ser bastante crítico del kirchnerismo, separabas a Alberto Fernández por un lado y a Cristina Kirchner por otro, y a la vez, digamos, escuchamos en este marco de confrontación a Patricia Bullrich diciendo resistiré las medidas de restricción. Dentro de este bolonqui tenemos los números, que los números realmente son alarmantes lo que está pasando. Bueno, ¿no? Si vos me escuchaste, yo sigo estando en contra de Mauricio, de esta mujer, de Cristina y de Alberto, de también esa pelea intentina, de cosa media ridícula, esos puteríos políticos que se arman en todos los partidos, en que si Cristina me dijo y yo le dije, y me quiere y no me quiere. Yo no estoy en contra de las restricciones. Yo estoy a favor de la vacuna, yo estoy a favor del barbijo, a favor de cuidarnos, pero todos los partidos políticos tienen miserias y vos sabés que cuando hay crisis subyacen las miserias. Cuando a mí me hablan, mira, yo te voy a contar algo, recién acabo de hablar con Macri, que se enojó por una nota mía en Infobae. Y yo no estoy casado con nadie, yo estoy casado con la gente, y ustedes también. Hablamos para la gente. Los políticos no entienden que nosotros hablamos para la gente. Entonces cuando me enojo por estas miserias humanas, de hablar de poder, de conducir al pueblo al hambre, a la muerte, a la miseria, a robarse las vacunas, y hablo de esas cosas, pero veo que cuando vos sos político le contás la realidad, se me estás pegando. No te estoy pegando. Si yo mañana aparezco en tele y empiezo a escupir en cámara y me llama Vila y le estás escupiendo, y yo no, ¿qué me estás en contra mío porque querés poner a otro? No, estás escupiendo en cámara. O sea, ellos tienen que aprender a escuchar al pueblo, están sordos, están ciegos y no saben escuchar al pueblo. Y realmente, si no saben escuchar al pueblo, se me muere Mauro Viale, se me muere un amigo antes de ayer, se va a morir media población, no va a haber la lista de los que se robaron la vacuna. Tienen que escuchar al pueblo. A mí no me importa que se llame Cristina, no me importa que se llame Alberto, no me importa que se llame Mauricio. Me importa si hay alguien que es efectivo, si hay alguien que viene y dice, bueno, muchachos, unamos, juntémonos, vamos para adelante, peleemos. El virus no va a matar a todos, el hambre, las villas de emergencia, pero no hacen nada, todo el tiempo peleándose, todo el tiempo pensando en el Congreso, en la impunidad, en la inmunidad, en tribunales. En las PASO también. En las PASO, y ahora llegamos a un punto que todos fueron tan mentirosos que cada cosa que te dicen la sospechás. Mirá el daño que nos hicieron. Te dicen, vamos a vacunarnos, y decís, ¿para qué querrán vacunarnos? Para un negocio con la vacuna. Vamos a quedarnos en casa. Claro, nos quieren encerrar para robarnos más.
nos han generado un estado de alerta. Ahora, Babi, perdón que sí. te interrumpa, pero es re importante porque a vos te sigue mucha gente. Hablabas recién de las dudas que hay en la vacuna. Mauro fue una persona que desde el primer día habló de lo seguras que son las vacunas, de cómo las vacunas son la esperanza para salir de la pandemia. Nos súper ayudaría a todos y a todas escucharte hablar un poco sobre las vacunas, sobre la importancia, vos que creés también en las vacunas. Yo cuando llegue el momento me la doy. Yo cuando llegue el momento, yo por las dudas me la doy, porque me la doy. No es lo mismo salir sin goma de auxilio que con una goma de auxilio vieja. No sé si son buenas, son efectivas, pero yo me la voy a dar. Yo ya tuve COVID, me la voy a dar cuando me llegue el sorteo, el momento. El año pasado, mi suegro me dijo, vacunate contra la neumonía y contra la gripe. Y yo digo, a mí nadie me manda a vacunar porque estoy en la familia, ¿no? Me embola, dice, yo ya te la compré, está en la farmacia, anda a dártela que te están esperando. Y medio, viste, me retobé y digo, no, ¿por qué me tienen que mandar a vacunar? Bueno, pero después pensé, digo, ya está ahí. Me di neumonía y me di gripe. Este año me di gripe, mi suegro murió, pero yo me voy a dar la gripe igual. Porque hay que vacunarse, porque hay que generar anticuerpos, porque sí, porque no podemos ser tan estúpidos decir, la vacuna no. ¿Cómo vamos a pensar que algo que nos puede ayudar a vivir por una cuestión ideológica? ¿Qué estamos diciendo? Ahora, Babi, la vacuna sí, ya que contaste todo el mundo. Ya que contaste un poquito de la intimidad y contaste que hablaste con Macri, contame cómo te enteraste lo de Mauro y con quién pudiste hablar en estas últimas horas y qué hablaste en la medida que lo puedas contar, por supuesto. No, me llamó todo el mundo por Johnny. Me empezaron a llamar y no podía creer. Y todo el mundo, hola, murió Mauro Viale. No puedes creer. Son esas cosas, me pasó lo mismo cuando murió Néstor Kirchner. Me pasa esas cosas que si no puede ser. Olmedo. Cuando murió Alberto Olmedo, me despertaron y me dijeron, murió Olmedo. Yo no, estoy soñando, no puede ser. No puede ser, todavía no caí. Pero me llamaban y me decían, si ayer hablé con Jonathan y estaba contenido, compensado, no podía creer. Claro, y bueno, había mejorado un poco, me había dicho Johnny también, estaban como un poco más esperanzados. Claro, había tenido 39 y no se quería internar. Cuando yo estuve el viernes con Johnny, me echó a la ambulancia, viste, como el Mauro, estaba con 39,5 y no quería que lo internemos, y se vacunó antes de ayer, y por ahí la vacuna reactivó los virus, porque lo tenía ya el COVID. No sé, la verdad, no sé, le falló el corazón, la verdad es que no sé, es muy raro. Acordate que el jueves lo vimos en tele. Sí. Se precipitó de una forma... Fue rapidísimo, terrible. sí, la verdad es que, no sé, te pregunto a vos cómo te imaginás el lunes ir a trabajar al canal, los pasillos del canal, porque Mauro es muy querido por los colegas de todos los medios, porque además es una institución, pero el canal... No, yo no me imagino esa cosa de estar con el control remoto y pasar a ver qué dice, con quién está. Era un ratito, Mauro. Era ver con quién está, bueno, ya está. Esto no me gusta, me voy. Tenía todo, era una feria americana. Entonces vos pasabas, veías la nota, armabas algo con él, porque él te tiraba alguna primicia, alguna noticia, y después hacías zapping y volvías con Mauro. Mauro era como ese tío que vive en tu casa y te lo cruzás en el pasillo 1000 veces. Babi. No era el pasillo del canal, es el pasillo del aire, el pasillo del periodismo, el pasillo de la vida, ¿no? Babi, te queremos agradecer y me gustaría en todo caso que despidas por ahí encontrando una palabra, una sola que defina a Mauro Viale. Un loco del laburo. Un loco del laburo. Gracias, Babi. Sí, gracias, Babi. Y por supuesto que te mandamos un abrazo enorme porque estás muy triste y gentilmente saliste con nosotros. Es que, te juro que estoy triste, de verdad que sí. Estamos todos tristes. Te abrazamos desde acá. Un beso grande, gracias, compañero. Gracias. Qué difícil, la verdad, ¿eh? A todos los colegas que lo conocimos y tuvimos la suerte de trabajar con Mauro, quienes somos amigos de Johnny, estamos viviendo momentos súper tristes. A Mauro lo querían incluso, Diego, desde la política mucho. Es una persona muy querida. Realmente estuvieron tuiteando desde todo el arco político sin grieta. A ver,
Mira, ahí está el presidente Alberto Fernández, que dijo: Mauro Viale fue un hombre que ejerció el periodismo con su propia impronta. En lo personal, pierdo a alguien por quien sentí un profundo afecto y a quien siempre le reconocía el don de respetar la pluralidad. Mis condolencias a su familia y a quienes como yo lo han querido. Sí, hay que decir que Mauro era un tipo intenso. Sí, Mauro era un tipo por supuesto. intenso, ¿no? Los que Yo he tenido mis discusiones al aire. vivimos pero en este medio, era momento de discusión y demás, pero es un tipo que, como decía Cata, ¿no? Realmente querido en el ambiente. Por supuesto. Hay más tweets de todo el arco político. Tenemos el del jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que dice: enorme tristeza por la muerte de Mauro Viale. Fue un profesional de los medios, un periodista generoso que amaba su laburo. Gran abrazo a distancia a su familia y a sus compañeros y compañeras de trabajo. Mirá cómo marcan todos lo mismo, porque realmente era un loco del trabajo, Mauro. Trabajaba millones de horas y era todo. De hecho, le costaba tomarse vacaciones. A mí siempre me cargaba cuando me tomaba vacaciones porque a él le costaba un montón. Él quería trabajar y trabajar. Déjame contarle un poquito a la audiencia que Cata ha laburado con ella. Cuando se enteró de la noticia, un poquito antes de arrancar el programa, por supuesto, le pegó y mucho, ¿no? Y muy fuerte. Pero ya que tengo que compartir este trabajo con vos, ¿por qué no contás algo de la convivencia con Mauro Viale, vos que trabajaste con él? Bueno, a ver, además soy amiga de Johnny, a quien le mando de nuevo un abrazo enorme. Y te digo, Johnny, te quiero mucho y te mando muchas fuerzas. Mauro era un compañero muy exigente de trabajo. Cada vez que te tocaba trabajar con él, era muy obsesivo de que tengas información, la última información chequeada por 80.500 fuentes, y por ahí, si decías algo que él estaba de acuerdo al aire, igual te lo iba a pelear, porque era Mauro. Era Mauro. Y porque siempre te obligaba a pensar, a darle una vuelta. A mí, por ejemplo, me cargaba siempre y me decía que tenía muchos libros encima, muchos textos encima, que me faltaba calle, y me cargaba con eso, con lo mismo que lo cargaba también a Johnny. A Johnny siempre me decía: vos sos como Johnny, los dos politólogos, salgan a la calle. ¿Me dejas contar una cosa insólita? Hace muchos años atrás, en principio de los 90, yo trabajaba en un colegio, en una administración, era bastante más joven, ¿no? En la administración de un colegio donde iba el hijo de Mauro Viale, donde iba Johnny. Mauro venía a pagar el colegio y demás, y nos cruzamos y teníamos charla. Ya era un tipo intenso, ya era un tipo a pura velocidad, mucho más rápido que todo el mundo, todo el tiempo pensando en trabajar y en qué producto poner al aire, ni más ni menos. Y siempre la veía. Vamos a estar compartiendo más tweets. Tuiteó Larreta, tuiteó Vidal, ahora los vamos a compartir, pero estamos en vivo desde Los Arcos con Mica. Mica, contanos un poco qué información hay ahí en el lugar. Buenas noches, Cata, Diego. Estamos en el Sanatorio Los Arcos, en el barrio porteño de Palermo, porque, bueno, hace unas horas nomás se confirmó la triste noticia que todos lamentamos de nuestro colega, el periodista Mauro Viale, a los 73 años de edad. Murió esta noche por un paro cardíaco, pero en realidad él había sido internado el sábado por un cuadro complicado de neumonía. El jueves se vacunó contra el coronavirus, recordemos, por eso la sorpresiva noticia e inesperada. El sábado por la mañana, bueno, comenzó con síntomas de coronavirus, lo hisoparon, finalmente quedó internado. De a poco el cuadro de su salud se empezó a complicar hasta que, bueno, finalmente, lamentablemente, esta noche falleció. Lo que sí se supo también es que incluso él pasó de terapia intensiva a una sala común antes de fallecer. Por eso, más sorpresiva aún la noticia. Tratamos de hablar con las autoridades. Lo cierto es que, bueno, no quieren dar mucha información. Está la por familia supuesto, también por respeto a la familia. Y por... Mica, ahora te agradecemos así que, muchísimo toda bueno, la información. Quédate ahí con la imagen del Sanatorio de Los Arcos. Pablo, ¿qué te pasa con todo esto que escuchás? Estamos escuchando a Babi hablar de lo seguras que son las vacunas, de que él se la va a dar. Sí, la verdad es que, y esto no quita de ninguna manera el dolor que sentimos por un colega como Mauro Viale, pero vivimos en una sociedad tan mediatizada que a veces da la sensación que un nombre propio termina generando una consternación, una conciencia, un impacto. Incluso me animaría a decir, colabora para que se tomen otro tipo de decisiones, mucho más que los 50.000 y pico de muertos que tenemos en la Argentina. No, eso no tiene que pasar, obvio que no tiene que me da pasar, esa porque sensación, cada número es Te voy a una traer un víctima. tema que generó mucha polémica. Yo creo que es así.
Y el caso Beatriz Sarlo nos trae a la memoria un poquito esto. Beatriz Sarlo había sido convocada para una campaña de vacunación precisamente porque podía generar eso que generan los personajes públicos. Es cierto. Eso. Tanto sea para el dolor como sea para una ascendencia o para un efecto imitativo, en este caso el de Beatriz Sarlo, que había sido convocada para que la gente se vacune. Total, para convencer a que la gente se vacune. No, obviamente que no vamos a meter en el medio de algo tan triste, porque además no es nuestro estilo acá en Fuego Amigo la política, pero han bastardeado tanto las vacunas, la campaña de vacunación, en un contexto tan difícil, y realmente mucha gente empezó a dudar por la desinformación de un par de irresponsables. Ojalá que empecemos a entender el momento crítico que estamos viviendo, que lo entiendan todos y que nos empecemos a cuidar, porque esto no es ninguna boludez. ¿Vos, Eli, querías decir algo? No, comparto también la opinión de Pablo y la tuya absolutamente. Digo, tienen que pasar estas cosas, digo, y con una figura pública para que se tome conciencia de la situación que estamos viviendo, porque me parece que también es un golpe para quienes el jueves o el viernes pasado hablaban de que hay que resistir. O sea, creo que esto es un cachetazo para esa declaración. Duro, también. ¿no? Es un cachetazo para todos. Bueno, hay tweets de Larreta, de Guado, hay tweets realmente de todo el arco De Ginés político. González García. De Ginés, El a ver, exministro- Ginés lo quería mucho, a ver qué dice. El exministro de Salud dijo efectivamente: con muchísimo dolor despido a un gran periodista y mejor amigo, acompaño a toda su familia, en especial a su mujer Leonor y a sus hijos en este doloroso momento. Hasta siempre, querido Mauro. Bien, una realidad realmente, ahí está, ¿no? Estamos poniendo el tuit de Ginés González García, lo que acaba de leer Pablo. Bueno, estos números, esta realidad, este impacto con una figura mediática, también está haciendo rever algún tipo de decisión política, económica, ¿no? Sobre lo que se viene a futuro. Vos, Eli, tenías algunos puntos para aclarar sobre Sí, eso. básicamente porque genera preocupación el nivel de contagios, sobre todo con las movilizaciones populares como las del jueves pasado. Y es un tema, digo, por ahí con esta noticia hoy también digo, se revisan algunas cosas. Mañana está prevista una reunión convocada urgente por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, justamente para tratar de establecer algún tipo de consenso con las organizaciones. Hay una grieta también entre las organizaciones piqueteras o movimientos sociales, entre los sectores más cercanos al gobierno y los sectores opositores que siguieron manifestándose. Ahora ocurre que hay movimientos que estaban más cercanos al gobierno que han decidido sumarse a las protestas en la calle. Y la verdad que escenarios como el que tuvimos el jueves pasado, el gobierno entiende que son muy, muy peligrosos, más allá de la necesidad del reclamo y de atender esa situación particular, porque viven en un escenario muy complicado a nivel social. Pero es un escenario sumamente peligroso en la etapa que estamos viviendo de la pandemia, así que por un lado se va a tratar de plantear algún tipo de respuesta social a las medidas que están pidiendo, y por otro se les va a pedir que, bueno, que por un tiempo, por lo menos hasta el 30 de abril, no vuelvan a repetirse estos escenarios. Mañana nos vas a contar Mañana va a ser la reunión de esa reunión, Eli, porque sí, la verdad es que la Argentina y las autoridades que les toca gobernar en el medio de esto caminan, como siempre decimos, en un campo minado entre una pandemia y una segunda ola terrible, entre un 42% de pobreza, entre una economía que ya estaba mal y que con la pandemia está mucho peor. ¿Nos vamos a ir un corte, Diego? Y enseguida volvemos con más Fuego Amigo. Bien, ya nos estamos yendo, pero una información de último momento, Pablo. Sí, efectivamente, se trata del senador Eduardo Costa, el protagonista de esta información. Está siendo trasladado a Buenos Aires desde Río Gallegos, una situación complicada, delicada por, efectivamente, coronavirus. Legislador radical, integrante del bloque Juntos por el Cambio. Estaba, efectivamente, ya bastante grave y ahora lo están trasladando con respiración condicionada, digamos. Bueno, esperemos que se mejore. Gracias, Pablo. Gracias, Eli. Bueno, Diego, gracias. Nos vamos a ir de nuevo. La verdad, les pido disculpas si se me fue alguna palabra, pero hicimos el programa como pudimos con esta noticia tan triste de Mauro. Abrazo a Johnny, abrazo a Mica,
Y abrazo a toda la familia y hasta mañana. Saludo a toda la familia de Mauro Viale. Hasta mañana.